Seguimos, hermanos, con nuestra serie de enseñanza, la conducta del cristiano en una sociedad pagana. Ya hoy es nuestro cuarto mensaje que tiene que ver con este tema. Hemos hablado de la soberanía de Dios, hemos hablado de la conducta de Dios, hemos hablado de la oración evangelística. Hoy vamos a hablar de la garantía infalible de gloria. Escuche, un cristiano no está seguro en su vida porque dependa de un gobierno humano. Un cristiano no está seguro por la cantidad de dinero que haya acumulado o por la educación que tenga. Un cristiano en su vida no está seguro por la familia a la que pertenezca. Y tampoco nuestra seguridad procede de las confesiones que hacemos. Como por ejemplo, algunos enseñan que debemos cancelar toda cosa mala y así eso se irá. Y se escuchan centenares de personas hablando acerca de eso. Lo cancelo en el nombre de Jesús y piensan que porque cancelaron algo eso se fue de sus vidas. Y algunas personas cuando van al médico y el médico les hace una inspección en su cuerpo y les dice, bueno, tienes una enfermedad grave que hay que tratar y lo cancelo en el nombre del Señor, dicen. Sin embargo, la enfermedad sigue allí, sigue estando allí. En una oportunidad, un amigo que cree en ese tipo de confesiones fue al médico y le estaban haciendo una serie de preguntas y el médico, en medio de todas las preguntas, se dio cuenta que él tomaba un tipo de medicamento que era para la tensión. Y entonces el médico le pregunta a mi amigo, ¿eres tú hipertenso? No. Y entonces le dice, ¿pero estás tomando pastillas que son para la tensión? Sí. Entonces eres hipertenso. No, no soy hipertenso. El médico respiró profundo. Ok, vamos a empezar otra vez. Estas pastillas que son para la tensión, ¿te las estás tomando tú? Sí. Entonces tú eres hipertenso. No. ¿Y entonces por qué te estás tomando estas pastillas? Porque el médico anterior me las colocó. Bueno, si te las colocó es porque eres hipertenso. No soy hipertenso. El médico ya se estaba molestando y mi amigo tuvo que explicarle que él estaba haciendo una declaración de fe. El problema es este. Si estás haciendo una declaración de fe y esa declaración va a hacer que te sanes, ¿por qué te sigues tomando las pastillas? ¿Por qué sigues sufriendo de la tensión? Tengo un amigo que tiene una venta de repuestos y en una oportunidad él puso a una persona en un punto nuevo de venta. Lo colocó allí. Me acuerdo que yo estaba con mi amigo en su casa en horas de la tarde cuando el joven que atendía ese punto de venta llegó para rendirle cuentas y le habló de una cantidad exagerada de dinero que se había recogido ese día. Había vendido mucho, según le decía. Cuando el dueño del punto de venta revisa los números en el cuaderno, se da cuenta que eso no estaba allí y él le pregunta, pero ya va, el número no está aquí, lo que tú estás diciendo no está acá en el cuaderno. Y él dice, lo que pasa es que lo estoy declarando por fe. Algunas personas tienen cierto dolor en el cuerpo y ellos dicen, sí, me siento mal, pero no me duele, en el nombre de Jesús no me duele. Y se están muriendo del dolor, pero están declarando incoherencias. Esa es la verdad. ¿Enseña la Biblia que tales declaraciones son ciertas? ¿Aparecen en algún pasaje de la Biblia que interpretemos dentro de su contexto? ¿Aparece tal enseñanza? ¿Se encuentra en la Biblia? No es así. ¿Debemos estar nosotros también atando a Satanás cuando oramos? Hay un montón de declaraciones que muchos cristianos hoy han tomado como algo que les da seguridad. Y escuchamos a las personas orar fuerte y en estos últimos días he escuchado a pastores y a predicadores y mucho más por la radio cancelar a los espíritus de división que hay en el país. En estos días estaban atando al espíritu de protesta. Quiero decir honestamente, me entero que existen espíritus de protestas. No sabía. Alguien en una oportunidad en la familia se le murió un familiar, al poco tiempo se le murió otro y lo escuché orando, echo fuera de mi hogar, te echo fuera del hogar, espíritu de muerte. Y entonces cuando van a orar, le hablan es al diablo. ¿Es eso lo que a nosotros nos va a dar seguridad? ¿Es correcto que cuando vamos a orar le hablemos al diablo? Me invitaron una vez a una reunión de pastores para orar por el sector donde vivo. Todas las iglesias que están en el sector donde yo vivo estaban invitando a todos los pastores del sector y yo fui. Y cuando fui a esa reunión estábamos sentados y bueno, vamos a orar por el sector donde vivimos, vamos a orar por Maracaibo y habíamos un grupo aproximado de 15 pastores allí. Y el primero que comenzó a orar empezó a atar al espíritu de homosexualidad. Él decía en su oración, atamos al espíritu de homosexualidad. Y yo estaba sentado y yo dije, ¿qué? ¿Que están atando a quién? ¿Dónde en la Biblia se nos enseña a orar de esa manera?
¿Nos mandó Dios a estar atando espíritus? ¿Es eso lo que a nosotros nos da seguridad? ¿Podemos hacer que la sociedad en la que estamos mejores a través de ese tipo de oración que no aparece en ninguna parte de la Escritura? ¿Dónde está la seguridad que realmente tenemos? Obviamente no descansa en nuestras declaraciones. La seguridad del cristiano descansa en las promesas que Dios ha hecho en su palabra. Amén. Y yo quiero invitarlo hoy a abrir su Biblia en Romanos capítulo 8, en el versículo 28, y allí vamos a observar y vamos a recibir de Dios su palabra para aprender cuál es el fundamento de nuestra seguridad como creyentes, el fundamento de nuestra seguridad como hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28, nos dice de la siguiente manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias por tu verdad. Gracias porque a través de ella, tú nos formas, tú nos haces madurar espiritualmente para parecernos más a Cristo. Te pedimos que hoy tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para que asimilemos tu palabra, para que seamos transformados por ella y de este modo seamos de bendición a todas las familias de la tierra. Te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, este versículo contiene quizás la promesa más gloriosa en las Escrituras. Lo que Dios nos enseña allí, en ese versículo, es literal. Así como usted lo lee, así debe entenderlo. El versículo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas, que son todas son todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo, como le decía al principio, entonces representa la promesa más gloriosa, quizás, en toda la Biblia. En ese versículo es Dios mismo quien nos está prometiendo guardarnos de todo peligro. En ese versículo podemos descansar y sentirnos seguros. Nuestra confianza puede estar fundamentada en lo que Dios nos está diciendo allí. Cualquier cosa que acontezca en la vida de los hijos de Dios, al final será para su bendición. Amén. Eso es lo que el versículo nos está diciendo. Lo primero que notamos en este versículo, hermanos, en la parte A del versículo 28, es la certeza de esa seguridad. El apóstol Pablo dice, y sabemos. En el contexto de Romanos 8, estas dos simples palabras expresan la absoluta certeza de seguridad eterna que el cristiano tiene en el Espíritu Santo. Pablo, en versículos anteriores, él está diciendo que el Espíritu Santo es nuestra garantía. De hecho, en otras epístolas que él escribió, él dice que todo hijo de Dios ha sido sellado con el Espíritu Santo. Eso significa una serie de cosas que impactan nuestras vidas y que deben llenarnos de confianza y de seguridad. Ser sellado con el Espíritu Santo significa que le pertenecemos a Dios, que somos de Él. Ser sellados con el Espíritu Santo significa que estamos asegurados en las manos de Dios y que no va a suceder nada en nuestra vida. Se escuche, absolutamente nada que pueda separarnos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que pueda separarnos del amor de Dios. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan que nosotros somos las ovejas que el Padre le dio a Él y que nada ni nadie las arrebatará de su mano. Así que todo hijo de Dios está asegurado en las manos de Cristo. Todo hijo de Dios es sellado por el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos dirige siempre al conocimiento de la verdad. Ese Espíritu Santo nos mantiene siempre motivados para hacer las cosas correctas, las cosas que a Dios le agradan. El Espíritu Santo nos permite entender lo que Dios nos enseña en su palabra, cosa tal que los incrédulos no pueden. Una persona que no ha rendido su vida a Cristo no puede entender la palabra de Dios como lo puede hacer un creyente, porque el Espíritu Santo ilumina la mente de los creyentes, abre el entendimiento
de los hijos de Dios, para poder asimilar todo lo que en la Biblia se nos ha revelado y para que podamos crecer en ese conocimiento con la intención de desplegar con nuestra conducta, con nuestra actitud, la gloria de Dios en esta tierra y seamos de bendición para todas las familias. Amén. Esa es la intención. Dios nos asegura. Pablo aquí no está expresando sus intuiciones o sus opiniones personales. Pablo está hablando como apóstol. Y recuerde que un apóstol de Dios tiene toda la autoridad dada por Dios para hablar de su parte, de parte de Dios. Así que cada una de las enseñanzas de Pablo en la Biblia son las enseñanzas directas de Dios. Es Dios hablándonos. Dios inspiró a estos hombres. Dios puso su palabra en ellos, al mismo tiempo en que usó la personalidad de cada uno de ellos. Pero es de manera absoluta, total, plena, la enseñanza de Dios. Así que nosotros hoy con toda confianza podemos venir a las epístolas que están en el Nuevo Testamento y leer las enseñanzas de los apóstoles y decir, Jesucristo nos está hablando. En definitiva, la enseñanza de un apóstol es también la enseñanza de Cristo. No hay ninguna diferencia. Aquí Pablo es el canal de la revelación de Dios y lo que él está diciendo precisamente es eso. La premisa de este mensaje. Quienes amamos a Dios, todas las cosas, sin distinción, todas las cosas nos van a ayudar siempre a bien. Estamos viviendo en tiempos en nuestro país de crisis y no es difícil darse cuenta que muchas personas están llenas de temores. Hay muchos que están angustiados, se sienten desesperados y con mucho miedo de mirar al futuro, pensando que la situación en nuestra nación puede empeorar aún más. ¿Eso es probable que suceda? Lo que se escucha en las noticias no es nada de que nos prometa un futuro mejor. Al contrario, se nos habla de una crisis más aguda en un futuro muy cercano. De eso se habla. Que muchas personas estén desesperadas es obvio, pero los cristianos en medio de la crisis pueden vivir confiados, porque Dios ha prometido que todas las cosas en la vida de sus hijos les van a ayudar para su bien. Todo aquello que pueda venir a la vida de un creyente y que pueda a simple vista parecer de maldición, Dios con su poder soberano lo revierte para que se convierta en bendición. Cualquier problema que tú estés enfrentando, cualquier adversidad que en este momento tú estés experimentando, Dios con su poder hace que esa situación a la larga sea de mucha bendición para tu vida. Esa es la confianza que tenemos en Él. Esa es la confianza que el mismo apóstol Pablo mostraba con su vida. Él fue llamado a la predicación del Evangelio. Y mientras se desempeñaba en el ejercicio de sus funciones como evangelista y apóstol, muchos obstáculos se cruzaron en su camino. Mucha persecución, mucho rechazo, golpes, cárceles, torturas, flagelo. Pero escuche, él entendió que cada una de las cosas que ocurrían en su ministerio siempre servían para la gloria de Dios. Él entendía que sus prisiones, y así lo decía, así lo enseñó, sus prisiones redundaban aún más para el crecimiento espiritual de sus hijos espirituales en la iglesia, para el crecimiento de la iglesia, para la bendición de la iglesia. Así que la cárcel se convertía en un motivo de gozo para el apóstol Pablo. Ahora, ¿quién desea estar en una cárcel? Nadie. Todos queremos siempre disfrutar de la libertad. ¿Quién desea enfrentar momentos difíciles? Nadie. Pero sin lugar a dudas, en la vida vendrán momentos difíciles que no esperamos. Nunca buscamos los problemas, pero sin embargo los problemas van a llegar a nuestra vida en algún momento. En el matrimonio siempre vamos a tener problemas. En nuestros hijos, con nuestros hijos vamos a tener problemas en algún momento. Con vecinos, en el trabajo, vamos a tener problemas. Dios no ha prometido una vida exonerada de problemas. Dios ha prometido que usará todas las cosas negativas y positivas que ocurran en tu vida para que te hagan crecer, para que te hagan madurar, para que puedas aprender más de Dios, para que resulte para tu bien último. Eso es lo que Dios ha prometido. Jesucristo mismo enseñó: en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. Promete Dios
un evangelio que elimina los problemas de la vida de aquellos que se rinden a ese evangelio. No, ese no es un evangelio bíblico. Hoy lamentablemente vas a muchas iglesias donde te enseñan, cree en el Señor Jesucristo y Él te va a hacer rico, Él te va a prosperar. Y hoy la mayoría de las enseñanzas giran en torno a la prosperidad económica y esos templos se llenan rápidamente. Pero quiero decirte esto, Dios no promete prosperidad económica a los que creen en Él. Eso no está en la Biblia. Dios no ha prometido eso. Si así fuera, Pedro, Pablo, Juan habrían sido millonarios, porque ellos llevaban vidas realmente piadosas. Eran tan piadosas sus vidas que están como ejemplo en la Biblia para que nosotros imitemos lo que ellos hacían. Pero quiero decirte otra vez, aunque es verdad que vas a enfrentar situaciones difíciles, enfermedades, incluso hasta la misma muerte, todo Dios lo va a usar siempre para tu bien. Por lo tanto, él afirma, el apóstol Pablo, con la autoridad de Dios mismo, que nosotros como creyentes en Jesucristo sabemos por encima de cualquier duda que cada aspecto de nuestra vida está en las manos de Dios y será usado divinamente por el Señor, no solamente para manifestar su propia gloria, sino también para hacer una realidad nuestra bendición eterna. Eso es lo que Pablo está diciendo, y en el versículo 28, la parte A, él dice, sabemos estas cosas, las sabemos. La expresión también podría traducirse como podemos saber. Si hay creyentes que aún no tenían el conocimiento de esto, hoy lo están aprendiendo. El Espíritu Santo de Dios nos capacita para entender lo que Dios nos enseña en su palabra, dije al principio, y esa es una realidad en este pasaje. Cada uno de nosotros podemos tener el firme conocimiento. Aquí no se refiere a un conocimiento que, bueno, lo sé, pero no lo creo. Tiene que ver con un conocimiento en el cual estoy seguro de eso. De eso está hablando Pablo. Es como si él dijera, podemos estar seguros de esta promesa que ya acabamos de mencionar. Podemos estar seguros. Lo sabemos. Dios hace estas cosas por sus hijos. Esa es la enseñanza de Pablo aquí. Trágicamente, muchos cristianos a través de toda la historia de la iglesia, incluyendo a muchos en nuestros propios días, se niegan a creer de que Dios garantiza la seguridad eterna del creyente. Ellos piensan que, bueno, Dios es fiel, Dios nunca falla, Dios nos salva a través de la persona de Cristo, pero nosotros contribuimos en la salvación, piensan ellos. Ellos piensan que Dios nos salvó no por obras, pero que nosotros por obras debemos mantenernos salvos. Así que cuando esa es la teología que manejamos, vivimos constantemente en una incertidumbre. ¿Será que perdí la salvación? ¿Tengo que arrepentirme otra vez para volverme a salvar? Son personas que constantemente en su vida están diciendo, hoy soy salvo, ya no soy salvo. Volví a ser salvo, ahora volví a perder la salvación. Otra vez soy salvo. No es eso lo que nos enseña la Biblia. Seguimos siendo salvados todo el tiempo y nuestra salvación está completamente segura porque es Dios quien la inició, es Dios quien la lleva a cabo y es Dios quien la va a cumplir en un tiempo futuro de manera total. La salvación no tiene que ver absolutamente en nada con lo que nosotros podamos hacer. No nos salvamos por obras y no podemos mantener la salvación por obras tampoco. La salvación no puede perderse porque es algo que Dios hace. Tú no hiciste nada para ganar la salvación y no puedes hacer nada para perder la salvación. Es algo que Dios en su soberanía divina ha hecho. Ahora escúchame bien, si la salvación de alguna manera se pudiera perder, escúchame, tú y yo en este momento ya no seríamos salvos. No seríamos salvos. Porque no podemos hacer absolutamente nada para mantenernos salvados. ¿Sabía eso? Constantemente tenemos que estar acercándonos a Dios y pedirle perdón por nuestros pecados, pero eso no significa que estamos haciendo algo para mantenernos salvados. Eso significa que somos salvos y el pecado nos duele y nos lleva a humillarnos delante de Dios. Es la evidencia de la verdadera salvación, la salvación auténtica. Cuando realmente soy salvo, no me enredo en el pecado, no me revuelco en el pecado. Cuando realmente soy salvo, me esfuerzo en llevar una vida santa, aunque en algunos momentos circunstanciales de la vida voy a pecar, pero inmediatamente voy a venir a la presencia de Dios, voy a humillarme delante de Dios y voy a pedir perdón por ese pecado.
Ahora, no fue que perdí la salvación y volví a ser salvo cuando pedí perdón. No perdí la salvación y no volví a ser salvo. Esto está pasando porque ya soy una persona salva. Y es el Espíritu Santo de Dios el que me redarguye de pecado. Es el Espíritu Santo de Dios el que enciende la luz roja en aquel que realmente ha creído y lo trae a la presencia de Dios y lo humilla. Es por eso que Pablo mismo dice que es Él, Dios, quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Desde el punto de vista humano, nosotros nos esforzamos en vivir en santidad, pero desde el punto de vista de Dios, es Él quien, por su poder soberano, a través del Espíritu Santo, hace que nosotros llevemos vidas obedientes. De hecho, todas las cosas que hacemos en nuestra vida como salvados, no son nuestras propias obras, son las obras de Cristo, según lo enseña Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 10. Él dice que allí nosotros debemos andar en buenas obras y luego explica cuáles son esas buenas obras. ¿Cuáles son? Aquellas que Cristo preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que ni siquiera son tus obras, son las de Él. Eres salvo porque Él te salvó. Haces cosas buenas siendo salvo porque esas cosas buenas son de Él y las quieres hacer porque es Él el que pone en ti el deseo de hacerlo y es Él el que te lleva a hacerlo. Desde tu punto de vista dices, soy yo y quiero hacerlo, pero desde el punto de vista de Dios es Él el que pone la voluntad en ti y la motivación para que lo lleves a cabo. Amén. Estamos seguros porque es Dios quien sostiene la salvación. Él es el que nos guarda. Solamente Él. La salvación es de Jehová, dice la Biblia. Él es soberano en la salvación. Y por esa razón podemos sentirnos confiados, vivir tranquilos. Y un pensamiento bíblicamente correcto sería este: no hay nada que yo pueda hacer para perder la salvación que Dios me ha dado. Pero también es verdad esto: no hay nada que yo quiera hacer que ofenda a Dios. Esa es la verdad, porque la naturaleza del creyente ha sido cambiada. Dios te aseguró tanto llevar una vida obediente, aunque a veces con muchos tropiezos, mientras vamos creciendo en el conocimiento de Cristo, pero Él te aseguró tanto que fueses obediente a su palabra, que te impartió una nueva naturaleza. Él cambió tu naturaleza. Antes de creer en Cristo, tu naturaleza y la mía era depravada, corrompida por el pecado, y nuestra tendencia era de continuo al mal. De eso habló Moisés en Génesis capítulo 6, cuando dice que Dios se entristeció en su corazón porque vio que la maldad de los hombres era mucha y que la motivación de ellos siempre los llevaba era hacia hacer cosas malas. Y luego Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante dice que no hay bueno ni siquiera uno, no hay justo, no hay quien haga lo bueno, ni uno solo, dice Pablo. Pero Dios, para asegurar que nosotros, en nuestra vida como salvados, nos esforcemos y deseemos llevar una vida obediente, Él nos cambia la naturaleza. La naturaleza que nos imparte es su propia naturaleza. Un hijo de Dios tiene la naturaleza de Dios en él y por eso es que amamos a Dios y es por eso que deseamos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. El mayor deseo en la vida de un cristiano es obedecer a Dios. ¿Peca un cristiano? Sí, pero al pecar se siente sucio. Y quiero decirte esto entre paréntesis: si tú pecas y disfrutas el pecado y no te sientes sucio, la Biblia dice, tú no eres cristiano. Así como un pez no puede estar fuera del agua y mantenerse vivo, un cristiano no puede estar fuera de la voluntad de Dios y estar feliz. No puede, es completamente imposible porque su naturaleza fue cambiada. Pablo está diciendo que la verdad de la seguridad eterna nos ha sido claramente revelada por Dios, de tal manera que todos los creyentes son capaces de conocer con absoluta certeza el consuelo y la esperanza de esa realidad, si sencillamente toman la palabra de Dios en serio y se sujetan a ella. Los cristianos somos personas que para nosotros la mayor riqueza que tenemos en esta tierra es la Biblia, la palabra de Dios. Y no hay otra cosa que sea más preciada para nosotros, porque nos hace crecer para salvación. Así que este versículo es una realidad a las personas que se han rendido a la revelación especial de Dios, su palabra. El Hijo de Dios jamás tiene que temer
el ser expulsado de la casa celestial de su Padre, o temer que llegue a perder su ciudadanía en su reino eterno de justicia. No vivas con temor de que vas a perder la salvación. Preocúpate más bien por saber si realmente eres salvo. Eso es algo que Pablo enseña en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Él dice que nuestra fe tenemos que ponerla a prueba. La fe auténtica tiene que ser probada. Y te lo he dicho en mensajes anteriores. ¿Qué es la fe auténtica? ¿Cómo conocer la fe auténtica? La Biblia nos enseña que la fe auténtica nos lleva irremediablemente, de manera segura, a la obediencia. La fe auténtica se manifiesta en obediencia. Si tú realmente crees en el Señor, 3 cosas al menos suceden en ti. Número 1, tu mente es renovada. Ya no vas a poner tu mirada en las cosas del mundo, vas a empezar a poner tu mirada en las cosas de Dios. El mundo ya no va a ser el molde que le da forma a tu vida, sino que la Biblia va a ser tu única fuente de autoridad y conducta. Mente renovada. Número 2, un corazón transformado. Y es aquí donde te hablé de la nueva naturaleza que Dios te imparte. Cuando realmente crees en Dios, Él transforma tu vida. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, no dice algunas, todas. Hay personas que dicen, bueno, yo sí soy cristiano, pero todavía me gusta tener algunas mujercitas por allí, aparte de mi esposa, pero yo soy verdaderamente un hijo de Dios. Sí, cómo no. Todas son hechas nuevas, dice el versículo. Somos transformados completamente. Eso ocurre en el momento en que creemos en Jesús. La salvación tiene 3 eventos. El primer evento es en el pasado. Salvación en el pasado. Es un solo acto ese evento. Cuando crees en el Señor, eres justificado. Tu naturaleza es cambiada. Luego, el tercer evento en la salvación es la salvación en el futuro. Tiene que ver con la glorificación. Ese es un evento también que se cumple en un solo acto. Somos glorificados cuando estemos con Cristo en el cielo y nuestros cuerpos redimidos sean transformados a la gloria de Cristo. Esa es la salvación futura de la que habló Pablo. La redención de nuestros cuerpos allá en el futuro. Y la segunda etapa en la salvación es la que está justo en el medio. Es la salvación en el presente. Es esa que se va llevando a cabo a todo lo largo de nuestra vida. Así que la salvación es algo que aún en tu vida no se ha completado. Tú puedes decir, yo soy salvo, y yo te voy a decir esto, tú no eres salvo. Tú estás siendo salvado. Esa es la verdad. Sin embargo, si tú estás siendo salvado, tú estás asegurado a la salvación total que se cumple en la glorificación en el futuro cuando Cristo venga. Esa es la verdad. ¿Y cómo sé que estoy siendo salvado? Porque la salvación en el presente se llama santificación. Es el proceso mediante el cual, a través del conocimiento de la verdad de Dios y por la nueva naturaleza y la justificación que se me ha imputado en Cristo Jesús, procuro con todo mi corazón apartarme del pecado y de todo lo que ofende a Dios. Esa es la realidad. Todo eso es Dios quien lo hace posible en la vida de un creyente. Los incrédulos no aman a Dios, los incrédulos aborrecen a Dios, esa es la verdad. ¿Por qué lo aborrecen? Porque hacen cosas que a Dios no le agradan y las siguen haciendo. Y ya vamos a hablar de eso más adelante. Así que Pablo, aquí en este primer punto, en el versículo 28, la parte A, nos habla de la certeza de la seguridad. Pablo está diciendo, sabemos que en Dios estamos seguros. En segundo lugar, esta seguridad tiene un gran alcance. Pablo dice en el versículo que a los que aman a Dios, dice allí, todas las cosas les ayudan a bien. El alcance en la seguridad del creyente es tan ilimitado como absoluta es su certeza. Eso hace Dios en la seguridad. Escuche, Dios es el garante de esa seguridad. ¿Cómo puedo yo estar confiado de que estoy seguro de que no hay nada que vaya a ocurrir que haga que mi salvación se pierda? Cuando tengo un conocimiento bíblico acerca de quién es Dios, cuando entiendo que Dios es inmutable, Él no cambia. Los padres terrenales cambiamos. Algunas veces nuestros hijos se acercan y nos dicen,
papá, ¿me das permiso para ir a un lugar? Y le decimos, sí, te doy permiso, pero luego vemos que hay disturbios en la calle y entonces llamamos a nuestros hijos y le decimos, no, ya te quito el permiso. Somos cambiantes, pero Dios no es cambiante. Dios es inmutable, dice la Escritura. Él no cambia, Él es infalible, no tiene errores y Él mismo, Dios, no engaña y no puede ser engañado, de tal modo que Dios es perfecto y las promesas que Él nos da son perfectas también y van a cumplirse, y la razón es esta: las promesas de Dios van a cumplirse porque Dios es verdadero. Esa es la razón. Ahora bien, qué terrible sería que nuestra salvación dependiera de la situación en la que se encuentra el país. Ahora escuche bien, qué terrible sería que nuestra seguridad, nuestro bienestar, las bendiciones que Dios nos ha dado, dependieran del gobierno de este país o de un hombre cualquiera. Qué terrible sería, hermanos. Si eso fuese así, no te podrías quedar dormido ni aquí en la iglesia. ¿Me está oyendo? Sería terrible, pero estamos confiados porque nuestra seguridad no depende de un gobierno humano. Nuestro futuro no está en las manos de hombres que ni siquiera saben gobernar. El seguro de todo creyente, su futuro, su bienestar, sus bendiciones, todas están aseguradas en las manos de un Dios que es eterno, que no cambia. ¿Me está oyendo? Así como Dios es inmutable, su palabra es inmutable. Sus promesas se mantienen firmes en todo momento. Y escuche bien, Dios es quien hace que todas las cosas contribuyan a generar bienaventuranza y bendición en la vida del creyente. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo no está diciendo que las circunstancias en sí mismas malas nos van a ayudar a cosas buenas. Ayer me atracaron, eso me va a ayudar a bueno. No es eso lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está diciendo es que es Dios quien obra a través de todas las circunstancias que ocurren en nuestras vidas, sean buenas o malas. Él, con su poder soberano, Él, por el amor que nos tiene, Él, porque es verdadero, porque somos sus hijos, Él obra a través de todo lo que sucede en tu vida, aunque no lo puedes entender. Aunque algunas veces esas cosas te angustian, te quitan el sueño, aunque algunas veces esas cosas te hacen sentir temor, aunque esas cosas en momentos circunstanciales muy cortos te hacen sentir inseguro, Dios, que es tu Padre, usa todas esas cosas para hacerte el mayor bien posible, porque tú eres su hijo y porque Él te ama, y el amor de Dios hacia ti es un amor especial. Así que cualquier circunstancia que tú estés enfrentando hoy, tienes que saber esa gran verdad. Esta promesa se cumple hoy en la vida de todos los hijos de Dios. Dios está obrando a través de las circunstancias para bendecirte en gran manera. Eso no quiere decir que vamos a estar pasivos ante los problemas de la vida y vamos a decir, bueno, hay problemas, no voy a hacer nada. Dios está usando eso para bendecirme. No, porque Dios también te da sabiduría, te da temple para que puedas enfrentar la crisis y salir adelante y buscar soluciones en oración a Dios. Pero mientras haces todo eso, Dios también está colaborando contigo. Él no te está dejando solo. Dios no es un Dios pasivo. El deísmo es un movimiento que nació hace muchos años atrás y que enseña que Dios sí existe, pero que Dios no participa en la historia de los hombres. Eso no es cierto. Todas las cosas que suceden en nuestra vida, todo está gobernado por Dios. Dios está activo en todas las cosas. Jesucristo dijo acerca de Dios, el Padre trabaja y yo trabajo. Y la enseñanza de Jesús acerca de Dios es que Él siempre está trabajando en nuestras vidas. Dios está interesado en todas las cosas que tienen que ver con sus hijos. Te hago una pregunta. ¿Te interesan a ti las cosas de tus hijos? Claro que sí. Cuando mi hija se acerca a mí y dice que quiere un juguete, yo, que soy ya un hombre adulto, veo el juguete como algo estúpido. Pero resulta que nosotros los padres comenzamos a ver el mundo a través de nuestros hijos. Y así que miramos ese juguete como lo más importante en la vida de nuestros hijos. Y queremos que tenga ese juguete. Para nosotros es ridículo, para ellos es importante. Así que Dios, de igual modo, Él nos ama. Y Él manifiesta su amor haciendo cosas en nuestra vida, en donde nos está bendiciendo a cada momento. El problema es que
nosotros ignoramos esas verdades. Nosotros vivimos aislados de esas verdades y no consideramos la palabra de Dios en nuestra vida. Ese es el gran problema. Dios no es el problema, Él permanece siempre fiel. Él cumple sus promesas siempre. Somos nosotros los que no confiamos en sus promesas. Somos nosotros los que no consideramos su palabra. Somos nosotros los que nos dejamos llevar por las circunstancias y nos amargamos y le amargamos la vida a las personas que viven con nosotros en el hogar. Y hacemos cosas que no son de hijos de Dios, viviendo con hostilidad en esta sociedad en la que estamos. Y porque no conocemos las promesas de Dios, agarramos una paila y nos vamos a la calle con una cuchara y comenzamos a darle a la paila y a darle a la paila, porque no entiendes que es Dios el que está obrando a través de todas las cosas. Y como no entiendes las promesas de Dios y no conoces su palabra, entonces muchos van y comienzan con hostilidad a hablar mal del uno y del otro y sumergiéndose en problemas políticos y en temas que son efímeros, que son pasajeros. Nosotros, por Dios, hemos sido colocados en cosas que son muchísimo más importantes. Y sabe algo, hermanos, debemos estar seguros en Dios. No importa qué suceda en este país, aunque al mismo tiempo oramos para que Dios bendiga a nuestra nación. Oramos de manera evangelística, como lo dije el domingo anterior, y deseamos la conversión de todas las personas en esta nación. Oramos por el presidente, oramos por los gobernadores, sean del partido que sean. La iglesia ora por ellos para que se arrepientan y crean en el Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo sabemos que aunque este país se hunda, el pueblo de Dios no va a hundirse, porque el fundamento que sostiene al pueblo de Dios es la roca inconmovible de los siglos, es Jesucristo, no es la política partidista. Esa es la verdad. Conozco personas que todo el tiempo están peleando, pero cuando gana el candidato de la preferencia se unen. Ganó nuestro candidato y hasta se besan. Pero por amor a Cristo no se perdonan, por amor a Cristo no se saludan, por amor a Cristo no se sientan juntos, por amor a Cristo no hacen eso, por amor al candidato político que es un hombre. ¿No debería eso darnos vergüenza? ¿Cómo es posible que el amor a un hombre o a un partido político me haga darme la mano con otras personas? Solo porque piensan igual que yo, pero no me doy la mano con las personas que también dicen amar al mismo Cristo que yo digo amar. Sinceramente no creo en el amor de una persona que no puede amarme a mí y que no puede amarte a ti y que diga que puede amar a Dios. No creo que pueda realmente amar a Dios. Y es así, porque la Biblia lo enseña. Esa es la verdad. Dios es tan fiel, sus promesas son tan seguras, que Él ha prometido en su palabra que la salvación que nos ha dado es perpetua. Perpetua. Una vez alguien me preguntó, ¿por quién vas a votar? Le dije, ¿qué importa por quién voy a votar? ¿Qué importa? Gane quien gane. Al final del día, la salvación sigue siendo en Cristo. ¿Me está oyendo? En Cristo. Algunos celebran cuando su candidato gana, otros se entristecen cuando su candidato pierde. Yo siempre celebro porque mi candidato, que es Cristo, es triunfante por los siglos de los siglos. Amén. Algunos se quedaron sin esperanza porque se murió su presidente. Yo nunca voy a perder mis esperanzas porque mi gobernante, mi rey, que es Cristo, es el Dios eterno, soberano, que lo controla todo. La muerte no se puede apoderar de él. Amén. Esa es la verdad. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Allí el escritor de Hebreos dice, por lo cual puede también salvar, y dice allí salvar perpetuamente. ¿Qué es perpetuamente? Para siempre. Él puede salvar perpetuamente. Cuando tú has creído en el Señor, perpetuamente Él te está salvando. Es eterna la salvación, no es algo que puede perderse. Perpetuo significa para siempre. Eso no puede cambiar. Así que dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dios intercede también por nosotros, en medio de las circunstancias, en medio de los momentos difíciles. Y aquí en el capítulo 8 de Romanos, Pablo también dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones, este es Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo de Dios siempre está intercediendo por ti y por mí ante Dios. Lo hace conforme a la voluntad de Dios. Y como es Dios,
Él conoce nuestros corazones, conoce nuestras necesidades, conoce nuestros temores, conoce nuestras metas, conoce nuestros objetivos, nuestros sueños. Así que la mejor oración hecha jamás por nosotros la hace el Espíritu Santo de Dios. Esto está en la voluntad de nuestro Dios. Dime algo, ¿te ama o no? ¿Te asegura un futuro estable, sí o no? ¿Te está cuidando Él, sí o no? Si yo realmente sé que Dios me cuida, no me interesa lo que el hombre pueda hacerme. Dios me está cuidando y Dios es todopoderoso. El hombre no es todopoderoso. Mi felicidad, mi paz no depende de un gobierno. Mi felicidad, mi paz depende de Cristo. Él me hace feliz. Él me da el gozo de la salvación. ¿Me está oyendo? Eso es una realidad en la vida de los creyentes. Todas las cosas, abarca todo en absoluto, no tiene características o límites determinantes. Dios hace que todas las cosas obren para el bien de quienes le aman. Todas las cosas es inclusivo en el sentido más amplio de la palabra. Así que te invito a pensar en cualquier cosa terrible que pueda ocurrir en tu vida y lo puedes meter dentro de la lista de todas las cosas en este versículo. Pastor, si alguien lo asesina a usted, ¿lo está ayudando a bien? Bueno, sí, porque lo mejor que le puede pasar a un cristiano es morirse. Pablo deseaba morir, ¿sabía usted eso? Pablo quería morirse. Realmente Pablo no sabía qué quería. Él quería morir y quería vivir. ¿Sabe por qué? Le voy a explicar. Él decía, yo quiero morir porque si muero estoy con Cristo, pero quiero vivir porque si vivo le sirvo a Cristo en la iglesia. Y él dice, las dos cosas son buenas, así que no sé qué escoger. ¿Cuántos aquí quieren morirse? A ver, díganme amén. Nadie quiere morirse, ¿verdad? Pero es algo que debemos entender. La muerte no es el fin para el creyente. Ayer estábamos con la hermana Oli en la funeraria y si tú piensas que Oli está muerta, qué pobre eres en el conocimiento de la palabra de Dios. Ella está viva. Escúcheme bien, preste atención. Jesucristo dijo que Dios es Dios de vivos y no de muertos. ¿Me está oyendo? Cuando un cristiano muere, está vivo en la presencia de Dios en el cielo. Esa es la verdad. Así que no hay nada que pueda ocurrir en nuestras vidas que no nos ayude a bien. Todo siempre nos va a ayudar a bien. Dios hace que eso sea posible. Nada que existe o ocurre en el cielo o en la tierra, según Romanos 8:39, nos podrá separar del amor de Dios. Pablo dice, nada te puede separar de Dios. Nada. Y lo más importante que debemos tener en nuestras vidas, hermanos, es eso, el amor de Dios. Un teólogo muy conocido llamado Evis Carballosa dice lo siguiente acerca de este pasaje. Esta frase tiene un alcance incalculable. Esto de que en todas las cosas Dios nos ayuda. Esta frase tiene un alcance incalculable. Todas las cosas. Viene del griego panta. Es plural y neutro y significa todo. Él dice todas las cosas. Incluye tanto las cosas agradables como las desagradables. Fin de la cita. Todo lo agradable que pueda sucederte te ayuda bien. Todo lo desagradable que pueda pasar en tu vida te ayuda a bien. ¿Me está oyendo? Y escuche, Pablo no está diciendo que Dios impida que sus hijos experimenten momentos difíciles en su vida. Lo que Pablo está diciendo es que Dios ha certificado. Dios nos ha dado una promesa que nos llena de confianza, de que Él va a hacer que las cosas malas que ocurran sean siempre de bendición en la vida de sus hijos. El versículo 32 de este capítulo 8 dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mira, Dios envió a Cristo a morir en la cruz por ti. Así que lo más grande en el universo entero que Él podía darte lo dio. Él mismo descendió tomando forma de siervo, siendo semejante a los hombres y se humilló hasta llegar a muerte de cruz, la peor muerte conocida en ese entonces, la muerte de peor maldición. Dios tomó a su Hijo y lo hizo maldición por nosotros, dice Pablo en Gálatas. Lo hizo pecado por nosotros, dice Pablo. Si Dios te dio eso tan grande, tan inmenso, ¿cómo va a negarte otras cosas? En Cristo Él te ha dado todas las cosas, esa es la verdad. Tú vas a tener en tu vida todo lo que Dios quiera que tú tengas. Tú vas a prosperar en tu vida todo lo que Dios quiera que tú prosperes. Y la verdad es esta, Dios quiere que tengas todas las cosas y por eso en Cristo te ha dado todo.
Y como te he enseñado en mensajes anteriores, Efesios capítulo 1, versículo 3, dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y la bendición, toda bendición espiritual significa una bendición total, plena, completa, única e irrepetible. El apóstol Pablo le dice a los colosenses, ustedes en Cristo están completos. Lo que Pablo quiso decirle a la iglesia en Colosas es que Dios ha hecho que sobreabunde en sus hijos todo lo necesario para que lleven vidas cristianas victoriosas. Y al mismo tiempo está diciendo, no hay obstáculo alguno, no hay problema alguno, no hay crisis que exista o pueda existir que haga que un cristiano se hunda, porque es Dios quien lo sostiene. Su soberana voluntad lo lleva hacia una victoria segura. Dios siempre está obrando en tu vida, cada día. Cuando estás en el trabajo, en el hogar o en cualquier lugar, Dios está obrando en tu vida. No importa cuál sea nuestra situación, nuestro sufrimiento, nuestra persecución, nuestro fracaso en la lucha contra el pecado, nuestro dolor, nuestra falta de fe, en todas esas cosas, así como en todas las demás cosas, nuestro Padre Celestial obrará siempre para nuestro bien, para nuestra bendición en último término. Ese es su propósito en nuestras vidas. Y tenemos que confiar en eso que Dios promete hacer. El corolario de esa verdad es que nada puede obrar definitivamente en contra de nosotros. Nada. Porque es Dios quien está obrando siempre en nuestra vida. Cualquier perjuicio temporal que suframos será utilizado por Dios para nuestro beneficio. Cualquiera. ¿Ya pensaste en lo peor que te puede pasar? Piensa en eso. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Cuál es el peor miedo que tienes? Ahí, en ese peor miedo, Dios está trabajando. El versículo dice que todas las cosas, y utiliza una frase interesante, dice, todas las cosas les ayudan. Esa palabra, les ayudan, esas dos palabras, es la traducción de una sola palabra en griego, sunergeo. De esa palabra sunergeo se deriva la expresión moderna que conocemos como sinergia. ¿Qué es la sinergia? Escuche bien, por favor. Leo. La actividad conjunta, eso es la sinergia, es la actividad conjunta de diversos elementos para producir un efecto mayor que, y con frecuencia, completamente diferente a, la suma que resulta a partir de cada elemento actuando por separado. El mundo físico, la combinación correcta de sustancias químicas que de por sí son perjudiciales, puede producir compuestos que son de gran beneficio. Un ejemplo para esto, porque sé que varios quedaron flotando en el aire. Un ejemplo para esto, la sal. La sal está compuesta por dos venenos. Si tú ingieres uno de estos dos venenos, estás muerto. Pero estos dos venenos están combinados con una precisión tal que sirven para nuestro bien. Y el sabor que le da a los alimentos es incomparable. Tanto así que estamos muy acostumbrados a la sal. Esa es la verdad. Ahora bien, hermanos, escuche bien. No es que las cosas en sí mismas obren conjuntamente para producir el bien. Es decir, no significa que entonces tenemos que desear que pasen muchas cosas malas en nuestra vida para que produzcan el bien. Porque las cosas malas que te suceden en el camino no te van a bendecir por sí mismas. No son las cosas, sean buenas o malas, lo que trae bendición. Es Dios el que bendice. Y es Dios el que obra. Y Él es el que hace que la suma de todas las cosas buenas y malas te hagan crecer realmente. Este mismo versículo, según la Nueva Versión Internacional, se lee así. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Quién dispone todas las cosas? Dios. Es Él el que obra en todas las cosas. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Así que esta es la tesis de Pablo. La Nueva Traducción Viviente es una versión que me gusta mucho. Mire cómo dice. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas, Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos.
¿Puede usar Dios la crisis que está en el país? ¿Puede usar Dios la falta de alimentos en los supermercados? ¿Puede usar Dios la violencia que está en la calle? ¿Puede usar Dios la corrupción de nuestra nación para proveer el mayor bien posible a su iglesia? La respuesta es esta: sí. Así que estamos confiados en Él, porque de Él es que dependemos. No dependemos de ninguna otra cosa. Ahora escuche lo que dice David. David dio testimonio de esa verdad maravillosa. Escuche, Salmo 25:10. David dice: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan sus pactos y sus testimonios. Todos los caminos, cualquier ruta es misericordia y verdad para los que aman a Dios, para aquellos que desean obedecerle. Cualquier ruta. Eso es lo que David está diciendo. Cualquier lugar donde quieras estar, a donde quieras ir, el camino que quieras tomar, Dios hace que cualquier ruta obre para tu bien. Dios hace que cualquier camino, cualquier circunstancia, cualquier lugar sea misericordia y verdad cuando le amamos a Él. Eso hace Dios. Una vez una hermana se me acercó y me preguntó: pastor, no sé dónde puedo estar mejor porque quiero que Dios me bendiga, pero no sé si aquí en Venezuela o en Colombia. Yo le dije: hermana, le voy a dar una verdad reveladora. Agárrese para que no se caiga para atrás. Le dije: ¿sabe algo? Usted no tiene que ir a Colombia a buscar la bendición, ni quedarse en Venezuela a buscar la bendición. Porque escuche, Dios ya la bendijo. Y Él hace que cualquier lugar donde estemos sea para nuestra bendición. Escuche. Tras libertar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, Dios hizo provisión continua para su bienestar a medida que enfrentaban los recios obstáculos del desierto de Sinaí. Y fíjese lo que Moisés les proclamaba al pueblo mientras le decía la ley. Deuteronomio 8. Vamos rapidito, por favor, allá. Deuteronomio 8, versículos 15 al 16. Dice así: que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Dios usó todas estas cosas, serpientes, escorpiones, el sol árido del desierto, para hacerle bien a su pueblo. ¿Puede usar Dios las circunstancias difíciles para hacernos bien? Hermanos, sí. Aunque Job nunca perdió su fe en Dios, en cierto momento sus aflicciones incesantes le llevaron a cuestionar los caminos del Señor. Escuche lo que él mismo experimenta en Job, capítulo 42, versículos 5 y 6. Dice él mismo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Job? Bueno, Job perdió el trabajo, y al perder el trabajo, él entonces conoció más a Dios. Eso no fue lo que le pasó a Job. A él se le murieron todos los hijos, perdió toda la riqueza y le dio una enfermedad que se cree que era lepra. Y cayó en la extrema pobreza, todos sus hijos muertos y enfermo de manera incurable. Y luego sus amigos lo abandonaron. Y quienes vinieron, lo que hacían era emitir un juicio en su contra. ¿Y qué pasó con Job? Eso lo pulió aún más. Dios usó todas esas circunstancias difíciles en su vida y lo que hicieron fue fortalecer más su fe, acercarlo más a Dios, conocerlo aún más. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Lo mismo sucedió con Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículos 6 a 10. Cierto enemigo de Pablo estaba persiguiendo a Pablo. Algunos dicen que era un demonio, otros dicen que era una enfermedad. Era un enemigo de Pablo en Corintios, que levantó una sublevación en contra de Pablo y era un enemigo fuerte en el ministerio de Pablo. Y Pablo oró a Dios para que lo quitara de él, pero Dios en su soberana voluntad no se lo quitó, se lo dejó. Pero Pablo entendió que Dios estaba usando esas circunstancias y ese enemigo fuerte sencillamente para perfeccionar más a Pablo en su debilidad. Esa es la verdad. Algunas veces venimos a Dios y le pedimos que haga esto o aquello en nuestras vidas. Dios va a hacer su voluntad, Dios va a hacer lo que Él sabe que es correcto en tu vida.
La manera más correcta de orar no es ordenándole a Dios, no es declarando, decretando, confesando. No, la mejor manera de orar es pedir su voluntad sobre nuestras vidas, porque su voluntad es agradable y perfecta y porque Él desea tu bien mayor más que tú mismo. El bien que Dios desea para ti es mejor que el bien que tú deseas para ti mismo, porque sus sendas son perfectas, su pensamiento es perfecto, son más altos que nuestros pensamientos. Esa es la verdad. Debemos acercarnos a Él para confiar en Él. Pedro, en su primera carta, capítulo 5, versículo 10, Pedro dijo: el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Siempre he escuchado personas recitar este versículo, pero también sé que al recitarlo, la atención de ellos está en estas últimas palabras. Él perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, y se les olvida la frase que le antecede: después que hayáis padecido por breve periodo de tiempo. Él nos va a afirmar, a perfeccionar, a establecer, a fortalecer. Todas las circunstancias Dios las usa para nuestro bien. Thomas Watson, un puritano muy conocido, dijo: a veces un lecho de enfermo enseña más que un sermón. Hace poco un amigo mío se fue de su iglesia molesto con todos en la iglesia. Yo le decía: esa no es la actitud que tú debes tomar. A él no le importó. 2 semanas después me llamó atribulado. Su hijo enfermó gravemente. Estaban en la clínica y me dijo: pastor, por favor, ore por mi hijo. Los médicos no saben qué hacer. Yo me humillo a Dios, decía él. Me humillo y me voy a congregar fielmente. Voy a entregar todos mis diezmos, pero que mi hijo se sane. Pastor, ore por mi hijo. Y comenzamos a hacer en mi casa, mi esposa y yo, oración por el hijo. Días después se sanó. Están en su casa y está fiel en la iglesia. No falta un domingo, se sujeta al pastor, a los líderes. Volvió a la senda, pero tuvo que pasar por un momento de tribulación para corregir eso en su vida. Así que bendito sea Dios por los momentos difíciles, porque esos momentos difíciles nos acercan a Él. Martín Lutero, el padre de la Reforma. Martín Lutero dijo que nunca había podido entender los salmos imprecatorios hasta que él mismo fue perseguido de manera perniciosa. Él fue perseguido por las personas que odian a Dios, eso fue verdad. Muy perseguido, así que antes de eso él no entendía los salmos imprecatorios. ¿Cuáles son los salmos imprecatorios? Aquellos en donde los salmistas le piden a Dios que cobre venganza sobre los pecadores. Aquellos que los salmistas dicen: Dios, desata tu ira, ráelos de la tierra, envíalos al infierno. Esos salmos están allí. A nosotros nos gusta en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. El Salmo 91, el que habita la sombra del Altísimo morará, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esos son los salmos que nos gustan. El 92, Él renueva nuestras fuerzas como el búfalo. Él nos hace crecer como la palmera. Esos son los salmos que nos gustan. Pero están los salmos imprecatorios, oraciones hechas a Dios para que desate su ira sobre las personas que no se arrepienten de su pecado. Eso es bíblico hacerlo. Mientras oramos para que Dios traiga a los incrédulos a la fe, también es bíblico orar para que Dios juzgue el pecado en las personas. La realidad es que debemos odiar el pecado tanto como Dios lo odia. Esa es la realidad. ¿Quiénes son los receptores de la seguridad que Dios da? ¿Todas las personas? ¿Sabe algo? Le voy a decir una cosa. Yo he visto a cristianos, he escuchado a pastores decirle a incrédulos: tengo una palabra de Dios para ti. Y le leen Romanos 8:28. A un incrédulo, voy a decirle esto: no podemos decir mentiras. No podemos dar falsas esperanzas. No es verdad. Este versículo no se aplica a los incrédulos. Porque aquí dice que Dios hace que todas las cosas obren para bien de los que le aman. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Sus hijos. Los cristianos, esa es una expresión que se utiliza para referirse a los cristianos hoy. Se aplica en el Nuevo Testamento. Escuche bien, desde la perspectiva humana nosotros somos los que aman a Dios, mientras que desde la perspectiva de Dios nosotros somos los llamados. Allí en el versículo, vamos a leerlo por favor, dice: y sabemos que los que aman a Dios, los que aman a Dios son los cristianos. Dice: todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que hay 2 títulos, 2 descripciones que están hablando de un mismo pueblo. Los que aman a Dios son los llamados.
Amamos a Dios porque Él nos llamó para que le amáramos. Esa es la verdad. Nada caracteriza más al creyente verdadero que un amor genuino a Dios. ¿Amas realmente a Dios? ¿Te gusta pasar tiempo escuchando la palabra de Dios? ¿Amas su palabra? ¿Amas vivir en obediencia a Dios? ¿Sabe algo? Dios exige que su pueblo sea obediente, pero al mismo tiempo, para el pueblo de Dios es un gozo profundo obedecerle porque le amamos. Obedecer a Dios para un cristiano genuino no es una carga. Obedecer a Dios para un cristiano genuino es una gran bendición. Produce mucho gozo porque le amamos. Cuando estás enamorado, ¿dónde quieres pasar más tiempo? ¿No es con tu novia? Y te pone mal cuando viene el suegro o la suegra y te dice de 7 a 9. Te pone mal y tú quieres más tiempo. ¿Por qué no de 5 a 10? Diariamente. No, de 7 a 9. Y esas 2 horas se van muy rápido. ¿Sabe por qué? Porque estás con una persona que te agrada estar y quieres estar con esa persona todo el tiempo. Así que un creyente es alguien que ama a Dios, y si realmente amamos a Dios, deseamos estar con Él todo el tiempo, queremos estar con Él, soñamos con Él. Escuche, lo amamos. Esa es la verdad. Porque lo amamos, queremos hacer cosas que le agraden. ¿Qué pasa porque amamos a nuestra novia? Le compramos un peluche con un corazón, unos bombones y un ramo de flores. Y se lo llevamos. ¿Por qué hacemos eso? Porque queremos agradarle. Nos compramos una colonia, la que mejor olor tenga, y nos rociamos bastante en la mejilla, cerca de la boquita, bien, para abrazarla y llenarla de la colonia, porque sabemos que le gusta y le agrada, y lo vamos a hacer. Así que cuando amamos a Dios, entonces también queremos hacer cosas que le agradan a Dios. Esa es la realidad. Pues terriblemente decimos que amamos a Dios y vivimos haciendo cosas que no agradan a Dios. Ya hemos leído muchos versículos acerca de cuál debe ser nuestra actitud con el gobierno. Y sin embargo hacemos cosas que están totalmente en contra de lo que la Biblia dice. Y con eso ofendemos a Dios. Tú no vas a ofender a una persona que amas. Tú no vas a llegar a la casa de tu novia y le vas a decir, oye, estás como tonta. Tú no vas a hacer eso. Te bota de la casa, te pone el cepillo por la cabeza, espérame aquí, va a la cocina y se viene con la paila en la mano. Esa es la verdad. Así que si amamos a Dios, ¿qué hacemos? Nos esforzamos, queremos agradarle, queremos ser gratos a Él. Esa es la verdad. Así que si hay algo que nos caracteriza a nosotros es ese amor por Dios. A causa de su naturaleza pecaminosa y depravada, los no redimidos no aman a Dios, ellos aborrecen a Dios. Escuchen, un incrédulo no ama a Dios aunque lo diga. Un incrédulo puede decir, yo amo a Dios, pero no ama a Dios. Tú puedes decir, yo amo a mi novia, pero no la vas a visitar, no la llamas, no quieres estar con ella, no te quieres sentar un solo segundo con ella, no la amas. Te estás engañando a ti mismo. Lo mismo pasa con Dios. Decimos que amamos a Dios, venimos a la iglesia, levantamos las manos, lloramos. Ay, por favor, la chilindrina llora todo el tiempo y no ama a Dios. Si amamos a Dios, hacemos cosas que son gratas para Él. Esa es la verdad. En los 10 mandamientos el Señor dijo a su pueblo, escuche, Éxodo 20, acompáñenme rápido, antes que el tiempo me diga que no hable más. Éxodo 20, en los versículos 4 al 6, mire lo que dice. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. De los que me aborrecen. ¿Quiénes son los que aborrecen a Dios? Los que hacen estas cosas que Él está diciendo que no deben hacerse. Esos aborrecen a Dios. Aquellas personas que no les interesa lo que dice la Biblia. Ellos dicen sí, pero no la leen. Por favor. Alguien allá afuera dice, a mí sí me interesa lo que dice la Biblia, la lees todos los días. No, entonces no te interesa. Y vives sin que te interese. Eso es aborrecer a Dios. Esa es la realidad. Luego dice, y hago misericordia a millares, dice Dios, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces está claro aquí en el pasaje. ¿Quiénes aman a Dios? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Quiénes aborrecen a Dios? Los que no guardan los mandamientos. ¿Para quién es la promesa de Romanos 8:28? A los que aman. Vuelvo a repetir, ¿quiénes aman? Los que obedecen. ¿Quiénes obedecen? Su pueblo. El cristianismo auténtico.
Es un cristianismo obediente, sumiso a Cristo como Señor. Y nos esforzamos para dar siempre la gloria a Él en todo. Jesús se estaba refiriendo a esa verdad cuando dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Mateo 12:30. Quien no es conmigo, contra mí es. El Nuevo Testamento es igualmente claro en el sentido de que quienes pertenecen a Dios le aman. Primera los Corintios 2:9 dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y algunas veces salimos a la calle y le decimos a la gente: ¿sabes algo? Dios tiene muchas cosas grandes para ti, grandes. Él te ha dado bendición sobre bendición. Estás diciendo mentiras. Si no es cristiano, él no es bendecido por Dios de manera especial como el cristiano lo ha sido. Y de paso, conozco iglesias que dicen: vamos a hacer una célula de oración, y reúnen a los incrédulos. Vamos a enseñarlos a orar. No puedes enseñar a orar a gente que ni siquiera se ha rendido a Dios. Si tú estás en pecado y eres un hijo de Dios, tus oraciones no llegan al cielo. Imagínate ellos que ni siquiera son hijos de Dios. La vida de ellos es una constante ofensa a Dios, esa es la verdad. Primera los Corintios 8:3 dice: si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Conocido de manera íntima, una relación íntima. La palabra conocer, cuando apunta a Dios como sujeto, se refiere a un conocimiento íntimo, a una relación muy cercana. Santiago 1:12, mucha atención. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. No, Dios prometió una corona a todas las personas. No es cierto, no es verdad, es mentira. Dios no ha prometido una corona a todas las personas. Solamente a los que creen en Él y se sujetan a Él. El Salmo 119, versículo 165, dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Porque Dios hace que todas las cosas les ayuden a bien. ¿Quiénes son ellos? Los que aman la ley de Dios. David también hizo una oración muy hermosa. Si usted está tomando nota, anote el Salmo y léalo en su casa. Salmo 63. Aunque se nos ha mandado amar a Dios y a los hermanos creyentes, ese amor no se origina en nosotros, es Dios quien produce en nosotros ese amor. Esa es la verdad. ¿Por qué amamos a Dios? Juan dice en su primera carta: amamos a Dios porque Él nos amó primero. Ah, Dios, tengo un mérito, te amo. Y Dios se ríe. Si me amas es porque yo te amo, no porque tú decidiste amarme. Esa es la verdad. El amor de nosotros hacia Dios, Él nos ha dado ese amor. Y ese amor se expresa hacia los hermanos. Mira a tu alrededor, por favor. Mira a tu alrededor. Esas personas son tus hermanos. Y ¿sabes algo? Cuando amamos a Dios, amamos a nuestros hermanos. ¿Me está oyendo? Claro que sí, esa es la realidad. Y en último lugar, ¿cuál es la fuente de la seguridad? La fuente de la seguridad es el propósito de Dios. Ahí dice Romanos 8:28, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Su propósito. El propósito más amplio de Dios consiste en ofrecer salvación a toda la humanidad. ¿Quiere Dios que todos sean salvos? Sí, ese es su deseo. No obstante, en Romanos 8:28, Pablo está hablando de un significado más conciso y restringido del propósito de Dios, a saber, su plan divino para salvar a quienes llamó y predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Escuche bien, aunque mucha gente no está de acuerdo con esta enseñanza, la Biblia lo dice. Dios eligió desde el pasado eterno a las personas que han de ser salvadas. Esa es la verdad y es la tesis de Pablo en el versículo que sigue, pero no es nuestro tema hoy, no lo voy a abordar. Pero es la tesis de Pablo, versículos 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. La cadena de oro de salvación es segura porque es Dios quien la dirige. Él elige, Él llama para salvación. Ahí dice el versículo, conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes son los llamados? Los que aman a Dios. Ahí mismo en el versículo está. ¿Cuál es el fundamento de Dios para llamar? Su voluntad soberana. Él llama al que Él quiere llamar.
¿Me está oyendo? Es el llamado efectivo de Dios. Esa es la verdad. Y vamos a culminar con Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, preste atención, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí está hablando de los que nacen de nuevo, de los redimidos. ¿Por qué son redimidos? ¿Por qué nacen de nuevo? ¿Por voluntad de hombre? Es decir, son ellos los que de manera fueron ellos los que tomaron la iniciativa de arrepentirse, fueron los que tomaron la iniciativa de tener fe en el Señor, fueron ellos los que tuvieron la iniciativa de acercarse a Dios. Hermanos, eso es antibíblico. A veces leo por allí, busca a Cristo, eso es antibíblico. ¿Por qué es antibíblico? Porque la Biblia dice que no hay quien busque a Dios. Romanos 3, versículo 10 en adelante. No hay quien busque a Dios. Es Dios el que se acerca. Dios controla todas las cosas, hasta los que se salvan son controlados por Dios. Él es soberano sobre todas las cosas, nada escapa a su soberanía. Y es tan soberano, es tan poderoso, que todo lo que sucede en esta vida, Él obra en todas las cosas que suceden para el bien de quienes le amamos. ¿Tú amas a Dios? Dios está trabajando diariamente y de manera continua en todas las cosas que suceden en tu vida diaria. Él desea bendecirte en gran manera. Esa es la realidad. Así que no dependemos de hombres, no dependemos de gobierno alguno, no dependemos de circunstancia alguna, no dependemos del lugar alguno. Dependemos de un Dios soberano que controla todas las cosas, y con Él tenemos que estar agradecidos. Y si lo amamos, debemos obedecerle siempre, agradarle siempre, honrarlo siempre, desplegar su gloria. ¿Cómo vamos a desplegar la gloria de Dios en esta nación? No hagamos las cosas que los de afuera están haciendo. No estemos ofendiendo como ellos ofenden. No estemos sembrando violencia como ellos están sembrando violencia. Seamos la excepción. Demostremos que realmente amamos a Dios llevando una vida piadosa, viviendo siempre ofreciéndole a las personas el amor de Dios. No siendo hostiles, no siendo ofensivos, más bien haciendo el mayor bien posible. Esforcémonos en predicar el Evangelio de Cristo. Eso es algo que sí tenemos que hacer. Este país lo necesita. La solución para Venezuela es la palabra de Dios, el Evangelio. Y lo digo una vez más. En estos días sacaron una canción cristiana, entre comillas, en donde dice que Dios le canta a Venezuela. Por favor, Dios cantándole a un país que... Esto no es un país cristiano, hermanos. Sí, pero hay que confesarlo. Por favor. Esto es una nación impía. Esa es la verdad. Hay cristianos aquí, pero esto es una nación impía. Hay movimientos homosexuales aquí muy fuertes. Ya están tocando la puerta en la Asamblea Nacional. Ya quieren que se les apruebe legalmente aquí en nuestra nación. Abunda la prostitución. Tú sales a la calle a las 9 de la noche y hay homosexuales vestidos de mujeres en las avenidas. Abundan, cada vez hay más avenidas con más homosexuales. Si no te habías dado cuenta, entonces es que no sales de tu casa. Esa es la verdad en la calle. Cada vez hay más movimientos de mafia en la calle, delincuentes en la calle. Esa es la verdad. Esto no es una nación cristiana para que Venezuela, Dios te canta. Eso es una herejía. Y entonces hay cristianos que aplauden eso. Hermosa canción para Venezuela. Parece ser muy bonita, pero no es bíblica. ¿Cuál Venezuela Dios te canta? La expresión debería ser: Venezuela, arrepiéntete. Ese debería ser el mensaje. Porque es lo que Venezuela debe hacer. Este país necesita escuchar la voz de Dios expresada a través del mensaje del Evangelio bíblico que llama al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Y eso es algo que tú y yo tenemos que estar haciendo ya. No
sumergirnos en las preocupaciones de otras personas y caminar asegurados en Dios. Él nos guarda, Él nos cuida, Él trabaja todo el tiempo para nuestro mayor bien. Hoy puedes decir como el salmista: me acosté y dormí porque Jehová me sustentaba. Él me hace dormir confiado. Y en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir, me haces vivir confiado. ¿Me está oyendo?